Según el informe oficial de la Marina, esa noche hubo por lo menos 3 sobrevivientes. El piloto Edilberto Villarreal, el teniente segundo Rafael Ponce González, quien viajaba como pasajero, y el jugador íntimo Alfredo Tomasini. El informe de investigación registra lo que Edilberto Villar contó sobre los otros 2 sobrevivientes, minutos después de la caída del avión. Esto es lo que se lee en la página 26 del documento. Posterior a la separación de la cabina de pilotos del fuselaje central, la cabina se inclina hacia la derecha, ubicando la ventana del piloto hacia la superficie del mar. El piloto, amarrado y sentado en el asiento izquierdo de la cabina, acciona casualmente con el antebrazo izquierdo la manivela del seguro de la ventana izquierda de su cabina, percibiendo una brisa de aire que le indica en esos momentos de confusión la dirección para su vía de escape. Fuera del avión, el piloto se saca los audífonos y reconoce al señor Alfredo Tomasini. El piloto se percata de un fuerte olor a combustible y se aleja a nado de la zona, ayudando al señor Tomasini en previsión de un incendio. Edilberto Villar también le contó esta versión, agregando otros detalles a su abogado, el doctor Ricardo Vázquez. Cuando el avión cayó al mar, vio que el vidrio de la parte superior de la cabina, de la parte de los pilotos, estaba roto. Entonces él se apoyó en el respaldo de su sillón y salió hacia el mar, salió afuera. El avión no estaba todavía, no se había hundido del todo. El ala del avión estaba afuera, a nivel de la superficie. Entonces él se adhirió, se agarró ahí del ala del avión, pero entonces escuchó la voz de alguien que pedía ayuda. Entonces le pidió que siguiera gritando para ubicarlo, porque eran las 8 de la noche, en la oscuridad. Entonces nadó hacia esta persona y la trajo hacia el avión. Esta persona resultó ser el jugador de Alianza Lima, Tomasini. Edilberto Villar también contó que cuando nadaba junto a Tomasini, huyendo del olor del combustible, vio a un tercer sobreviviente, al teniente Rafael Ponce, quien viajaba en el Fokker como pasajero. Instantes después, se acerca a nado el señor teniente segundo, Rafael Ponce, al que el piloto persuade para que se suba también al ala del avión. Pero el teniente segundo en retiro, Rafael Ponce, no acepta y con improperios se dirige a nado hacia la costa, perdiendo el piloto contacto con dicha persona. El abogado de Villar recibió también el mismo testimonio. Dice que se prenda igual que Tomasini. Y este hombre primero está aferrado ahí al ala del avión, pero luego se desprende y dice: no, yo quiero ir a la playa, yo quiero salir de esto, y se suelta y empieza a nadar. El piloto le dice que regrese, porque nada erráticamente, zigzagueando, no sabe para un lado y para otro lado. Le hace volver en una oportunidad, pero después vuelve y dice: no, yo me voy, y se va, parte, y ya no lo ve más. Según el informe de la Junta de Investigación, el piloto y el señor Tomasini permanecen sobre el ala alrededor de 50 minutos, al término de los cuales tuvieron que abandonarla, puesto que comenzó a hundirse. Se aferraron a un cilindro plástico. Había un bidón de plástico que iba en el baño del avión, que estaba flotando alrededor. Entonces Villar lo tomó y se lo dio a Tomasini y le dice: abrázate esto, que aquí está tu vida. Este muchacho había sufrido la fractura de la pierna, a la altura de la pantorrilla. Entonces el movimiento del mar le movía la pierna para un lado y para otro lado, le dolía mucho. Entonces el piloto Edilberto Villar le sostuvo la pierna abrazada. Entre la versión que recuerda el abogado del piloto y la que éste le dio a los oficiales de la Junta de Investigación, existe una diferencia. Villar nunca les dijo a los investigadores de la Marina que Alfredo Tomasini tenía la pierna fracturada. En ninguna de las páginas de este informe se registra ese suceso. Lo que en cambio contó Villar a sus superiores fue que Tomasini no tenía ganas de resistir. El comportamiento del señor Tomasini fue de apatía y sin resistencia física, pese a su contextura atlética. Estando agarrados y flotando con ayuda del cilindro plástico, el señor Tomasini se soltó 2 veces, pero fue ayudado por el piloto a agarrarse del cilindro. Entonces se soltó y se soltó del bidón y de Villar y se hundió. Entonces el piloto se hundió también detrás de él para buscarlo, lo aferró de un brazo y lo volvió a subir. Ahí se había hundido 1,5 metros más o menos. Lo sacó y lo subió. Le volvió a hablar, le dije: ten calma, espérate, que ya va a amanecer y nos van a sacar de aquí ahorita. Tu mamá debe estar en la playa.
porque Tomasini hablaba mucho de su madre. A la tercera vez que el señor Tomasini se soltó del cilindro plástico, el piloto trató de ayudarlo, pero ya no pudo, puesto que el señor Tomasini había incrementado su peso, arrastrando consigo al piloto, ante lo cual el piloto soltó la mano del señor Tomasini y este se hundió. Estaba mucho más abajo que la oportunidad anterior, ya estaba más de 2 metros abajo, entonces lo logró tomar de la mano, pero sin ninguna colaboración. Tomasini se dejó arrastrar por las aguas profundas del mar y desapareció. Es complicado, ¿no? Una versión como esa, poderla rebatir así, pero yo creo que Tomasini no se hubiera dejado. Personalmente, sí, hubiera seguido luchando para seguir. A pesar de que todos sus amigos estaban abajo, que también eso puede pasar bastante. A diferencia del resto del informe, contrastado con las grabaciones de la caja negra que registran las conversaciones dentro de la cabina del Fokker y con las de la torre de control, la versión de la desaparición de Tomasini solo puede ser corroborada por el propio piloto sobreviviente. Hasta hoy es imposible saber si el piloto dijo toda la verdad, pero lo cierto es que su versión le resultó la más conveniente. Después de la tragedia, el juez Manuel Meléndez abrió instrucción contra el piloto del fatídico Fokker. El cargo, homicidio por negligencia. Semanas después, la Marina de Guerra del Perú solicitó que el juez se inhibiera de proseguir con el caso, argumentando que el avión era de su propiedad y que por lo tanto el piloto debía ser juzgado en el fuero militar. La Marina solicitó una contienda de competencia. Y solicitó que usted... El jugador se inició de seguir conociendo y dejó se remitió a la segunda zona naval de la Marina. ¿Usted recibió algún tipo de informe oficial por parte de la Marina del accidente? No. ¿Lo pidió, lo solicitó, disculpe? Nosotros lo solicitamos, pero estábamos en busca de la caja negra, la caja negra, pero que nunca apareció, porque hasta el momento, cuando yo tendríamos de donación, nunca apareció. Los magistrados del Foro Común de Callao le abrieron instrucción también, pero ahí se planteó una declinatoria de jurisdicción. Se inhibieron y ellos se inhibieron, pasó a la Marina. ¿Y la Marina lo juzgó? La Marina lo juzgó y finalmente fue absuelto. La comandancia de la Marina de Guerra de entonces jamás hubiera sentenciado a Villar porque hubiera comprometido no solo al piloto, sino a toda la cadena de mando. El piloto debió ser juzgado por el fuero común, debido a que, si bien el Fokker era un avión militar, en ese momento transportaba civiles y hacía una operación comercial. La ley de aeronáutica del Perú así lo ordena. El ministro de Transportes de esa época, el general Germán Parra, tampoco realizó una investigación. En diciembre de 1987, la ley propuso, pero la Marina dispuso. Lo increíble es que ni siquiera Agustín Merino, el presidente del Club Alianza Lima de ese entonces, estuvo interesado en abrir un proceso que resarciera los deudos de las víctimas, a pesar de que con los potrillos se fueron las esperanzas y el futuro de sus familias. Si Alianza Lima, en ese momento, se hubiera enterado de que el accidente ocurrió por negligencia del piloto y por negligencia de la Marina, ¿ustedes hubieran iniciado una acción legal? No. ¿Por qué no? Porque un club es un club de deportes, no es un club de juicios, ni de peleas, ni nada de esas cosas. Eso tiene que hacerlo cada familia. Es potestad de cada familiar arreglar sus problemas. No tenemos por qué meternos a arreglar problemas que no son de nosotros. Por más que el club hubiera perdido... Por más que el club de pasar lo que sea, no se metía nada. La directiva por eso no me hace nada. Menos con la Marina en ningún sentido.